Hola, ¿cómo están? Soy Ricardo Velázquez Ramírez. Hoy vamos a iniciar nuestro programa número 21 del podcast Derecho y Política. Vamos a hablar de un tema que no solamente ha concitado el interés de la ciudadanía peruana, sino también la participación. Pues el día domingo 12 de abril, es decir, hace 5 días, se convocó y a su vez se llevó a cabo las elecciones generales para elegir al presidente, a los diputados y senadores de la República. Excepcionalmente se amplió para algunas mesas de Lima Metropolitana hasta el día lunes 13 de abril. Hasta el momento, hasta estas horas del día viernes, la OMPE, es decir, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ha hecho la lectura, los cómputos de el 93% de actas electorales, un poco más del 93%. De tal forma que podríamos decir con certeza, ya hay una candidata que pasará a la segunda vuelta, que es la señora Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular. Y le deben acompañar uno de estos dos candidatos, o Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, o Rafael López Aliaga de Renovación Popular. En el cuarto lugar está el candidato Jorge Nieto del partido Buen Gobierno. De tal forma que hay muchas cosas por hablar. No vamos a entrar sin lugar a dudas a los detalles, por razones obvias, por tiempo y además porque vamos a incidir en aquellos temas que desde nuestra perspectiva son fundamentales, son relevantes y que el proceso electoral ha puesto de manifiesto las debilidades de este sistema electoral. Hubiéramos querido, todos los peruanos y peruanas, que el proceso electoral sea realmente exitoso, que sea llevado a la perfección. No sé si en el mundo habrá algún sistema electoral que no tenga defectos. La idea es que tenga la menor cantidad de defectos posible. Y eso es lo que no necesariamente ocurrió en el Perú. En muchos locales de votación, las mesas se abrieron o se aperturaron casi al mediodía y otros muy tarde, y algunas mesas no se pudieron aperturar y por lo mismo se extendió hasta el día lunes. Así de complicado está. Obviamente esta situación ha afectado a algunos candidatos y ha favorecido a algunos candidatos y ha afectado a otros candidatos. El sistema electoral peruano comprende el Jurado Nacional de Elecciones. Como su nombre lo dice, es un jurado que resuelve conflictos electorales. Y tenemos también la OMPE, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es el órgano que lleva o que está a cargo del proceso electoral, como ha ocurrido ahora, y que es un proceso que todavía no ha culminado. Y el RENIEC es el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, que es el que prepara el padrón de electores.
lecciones podemos sacar de este proceso electoral? Primero, que han habido muchos candidatos. Segundo, que ha habido mucha demagogia. Eso creo que es algo normal que en todos los sistemas electorales se da. Hay unos que hacen más demagogia que otros. Pero bueno, al final el elector es quien procesa la información, evalúa, observa y decide. No sé si todos lo han hecho, pero eso es lo que ha ocurrido. Y sin lugar a duda, lo que ha salido también a flote es que el Perú está algo fraccionado. Hay un Perú del sur y un Perú del norte. Hay problemas por resolver, hay resentimientos, pero lo que todos debemos saber es que estamos en una lid electoral, en un proceso electoral, donde tienen sus reglas de juego. Y estas reglas de juego establecen de que gana en primera vuelta quien tiene los votos del 50% más 1 de electores a su favor. Y si no logra ello, se va a una segunda vuelta, como ha ocurrido ahora en el Perú. Por lo mismo, va a haber una segunda vuelta y allí habrá un ganador, que será la señora Keiko Fujimori o el señor Roberto Sánchez o el señor Rafael López Aliaga, dependiendo cuál de estos dos últimos pase a la segunda vuelta. Y aquí viene el tema. En las reglas democráticas hay que saber perder, en la medida que el proceso haya sido llevado de forma transparente, de forma o respetando la ley vigente y el reglamento electoral. Si eso ha sido así, no hay nada que discutir. Más allá de algunas denuncias que existen y que probablemente el que pierde, es decir, el que no pasa a la segunda vuelta, pueda tener una reacción de observar el proceso electoral. Con ello no estoy diciendo que todo ha sido transparente. Lo que quiero decir es que si hay pruebas evidentes, lo que corresponde es que se analicen y que los órganos correspondientes, que en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, tome la decisión, porque es el órgano que tiene la palabra, la última palabra en materia electoral. Pero por ahora ello no ha ocurrido. Entonces, el tema es, el proceso electoral es una cosa. Una vez que haya un ganador, el que pierde tiene que respetar, porque es la única forma de poder convivir pacífica y civilizadamente. Pero el ganador no tiene carta verde o luz verde, carta libre o luz verde para hacer lo que quiere. Porque nuestro sistema es un sistema democrático constitucional, que significa que el que gana tendrá que gobernar democráticamente, respetando principios elementales como la autonomía y división de poderes, el pluralismo ideológico y político, el pluralismo también cultural, la alternancia periódica
en el poder, la participación y el control de parte de la ciudadanía a las autoridades y a los órganos públicos. El derecho que tienen las minorías o la oposición a ser críticos con el régimen y el deber que tiene el régimen o el gobierno de respetar sus opiniones en la medida que no afecte la Constitución y las leyes vigentes. El Perú necesita de gobernabilidad democrática. En otro momento, en otro programa, decíamos de la necesidad de tener líderes con vocación, con formación y con práctica democrática. No sé si el que gane tenga esa vocación, esa formación y esa práctica. Eso lo dirá el tiempo. Esperamos que así sea, porque de lo contrario, la ciudadanía, en su derecho legítimo, reconocido por la Carta Democrática Interamericana como el derecho de los pueblos a la democracia, tendrán que rebelarse contra ese régimen que salga del carril democrático. Porque no basta solamente acceder al poder a través del procedimiento que te permite el sistema democrático, sino también vale y es deber del que gobierna gobernar democráticamente, cumpliendo estas reglas que acabo de decir. Y esto nos pone en alerta a todos, porque esa es la función de los ciudadanos y ciudadanas: controlar a las autoridades, estar observando el comportamiento de los órganos públicos y sobre todo de quienes dirigen los órganos públicos. Difícil tarea, pero no imposible. Ya hemos dicho que en el Perú hay mucha práctica autocrática, nos inclinamos hacia el culto a la personalidad. Ahora tenemos el reto de apostar por nuestras instituciones, cosa que si algún tirano o algún gobernante se atreve a desconocer las reglas democráticas, a desconocer la autonomía de los órganos públicos, a desconocer los derechos fundamentales, a no respetar a la oposición, obviamente hablamos de una oposición constructiva, entonces la ciudadanía tiene que organizarse y se utilizarán los mecanismos que establece el propio sistema democrático, que están ciertamente consignados en la Constitución. Con esto no queremos decir y promover que se viene una vacancia presidencial. No, todo por el contrario. Lo que queremos es que exista estabilidad política, que se consolide la institucionalidad democrática en el Perú, que se afirme una cultura democrática con valores y prácticas democráticas. Eso es lo que queremos. Y por lo mismo, quienes van a llegar al poder y quienes van a conducir los destinos de nuestro país, esto lo deben saber y deben estar advertidos. Repito, deben estar advertidos. Que no se atrevan a querer dar un golpe de Estado. Que no se atrevan a querer desconocer la Constitución. Que no se atrevan
a querer desconocer a los otros órganos públicos, que no se atrevan a desconocer los derechos y libertades fundamentales. Aquí el llamado es que se pongan a trabajar, que se pongan la camiseta por el Perú, porque para eso han sido y serán elegidos. El Congreso, a través de la Cámara de Diputados y Senadores, debe trabajar coordinadamente con el Poder Ejecutivo. Habrán discrepancias, pero esas discrepancias se resuelven institucionalmente a través de los procedimientos que establecen la Constitución y las normas de desarrollo constitucional. Y si es que no fuera el caso, pues recurrir al garante de la Constitución y de la constitucionalidad, que es el Tribunal Constitucional. Pero hay que resolver como corresponde. Esto es lo que quería decir. Entiendo que siempre una contienda electoral polariza al electorado. Este proceso electoral todavía no ha concluido, ¿ah? En los próximos días se dirán quiénes pasan a la segunda vuelta, oficialmente quiénes pasan. Y después de ello, en la segunda vuelta, una vez que den los resultados y tengamos ya oficialmente un presidente o presidenta, ya todos los peruanos debemos pensar en el presidente o presidenta, ¿sí? Y a su vez, el que gane, al que le toca gobernar, debe pensar en la ciudadanía, en todos los peruanos y peruanas. Ya no solo o exclusivamente en sus militantes, porque no hay que olvidar, el Estado no es un latifundio donde hay que poner a nuestros parientes, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros militantes. No, al Estado tienen que ir los más competentes, y el partido que llega tiene que poner desde luego a sus mejores cuadros políticos y técnicos, y abrir también el Estado para cuadros competentes, para empujar todos este barco llamado Perú, para que llegue a buen puerto, al puerto del desarrollo, al puerto de la prosperidad. Pero ojo, una prosperidad con justicia social. Hay mucho abandono a determinados sectores de la sociedad que ya no viene el caso enfatizar y decir cada uno de ellos, porque en otro momento hemos hablado mucho de esto. Así que tranquilidad para todos, y que los candidatos que están pugnando por entrar a la segunda vuelta no alerten a sus militantes y a la población hacia una confrontación, porque ello es irresponsable. Tranquilidad, y tienen que saber que el que gana, ganó, y el que pierde, perdió, y tienen que asumir esa situación. El que gana con humildad y el que pierde con responsabilidad. ¿Correcto? Bueno, ahora sí nos tenemos que ir. Nos vemos el próximo viernes. Les leo sus comentarios, recibo sus sugerencias. Les recuerdo que estamos en todas las plataformas, en el YouTube, en el Facebook. Estamos en el X, en el Instagram y en el TikTok. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo viernes.